Hoy en la propuesta decía, un poco quería hablar de otras cositas de lo que hace el ceremonial y protocolo. Plantear un poco sobre el ceremonial y protocolo en la educación, el ceremonial y protocolo escolar, pero no hacerlo de siempre. Uno que ha transitado unas 4 décadas nada más por estos caminos y un poquito más como docente, por ahí hablar de qué hacemos en un acto, de qué no hacemos en un acto, de decir que lo que hacemos son actos y ceremonias, no eventos, porque los eventos es otra cosa, profesor. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, hablamos de actos y ceremonias en las que participamos junto a la comunidad, a los docentes, pero a veces por ahí hablamos de estas cuestiones y nos olvidamos de saber y conocer cuáles son los orígenes de las cosas que hacemos. Entonces, la idea fue plantear en este cierre de jornada, hablar de esto, del ritualismo. ¿Por qué? Porque el ceremonial y el protocolo también surge de los ritos. Para los muchos letrados que tenemos aquí, decía una antigua afirmación jurídica que ya viene y data de los romanos, que el uso hace a la costumbre y la costumbre hace al derecho. Y esos usos y esas costumbres son los que podemos llamar rituales. Bien dijeron algunos amigos ya cuando el doctor Battistoni hablaba de esto, ¿cómo se origina todo este camino? Desde que el primer hombre, la primera mujer, el primer ser humano se paró sobre la tierra y ahí empezamos a hacer rituales, ceremonias. Pero un poco eso, trayéndolo a la realidad educativa, me llevó a citar a este pensador que nos transmitió muchísimas cosas y que nos llevó a replantearnos desde el punto de vista filosófico muchas cuestiones. Foucault decía que este siglo XIX que ya pasamos nos había traído las libertades, pero que nos dio un subsuelo profundo y sólido, y lo quiero leer textualmente, la sociedad disciplinaria de la que seguimos dependiendo. ¿Y a qué iba esto? Los que estamos en educación, en este camino, debemos recordar que siempre todos los hechos culturales por los cuales transitamos, vemos que son escudriñados por la sociedad. ¿Por qué? Porque la cultura siempre está reflejando cada uno de los rituales sociales que nosotros tenemos y que hacen que la sociedad misma se siga desarrollando. Y de esa misma manera, nosotros fuimos encontrándonos con cuestiones que nos dan cambios. ¿Por qué? Porque el niño, hoy, generalmente en muchas de nuestras provincias argentinas, a los 3 años inicia su etapa escolar. Antes a los 4, ahora a los 3. Y cuando el niño ingresa a la escuela, ingresa a una etapa donde se va a encontrar con rituales sociales establecidos y prescriptos que va a realizar en su día tras día. Y claro, entró al jardín de 3. ¿Y qué pasó? Vamos a la merienda, ¿sí? Entonces los chicos van a aprender o a recordar lo que ya aprendieron en casa. Creamos que es así. Poner el mantelcito, la taza, merendar y hacer todas estas cuestiones, que son rituales. Rituales que sostenemos y que promovemos desde nuestro propio accionar. Esos rituales son los que van formando a nuestros alumnos en el camino de la reivindicación de los hechos protocolares. ¿Por qué? Porque esto empezó así y de esta manera. Cuando llegó la escuela y la educación a nuestro país, como allí vemos reflejado, era lo que llamábamos el modelo prusiano. ¿Cuál era el modelo prusiano? La escuela conductista, Luis, Rubén, esa.
Exacto. La escuela conductista que nos decía, esto es lo que debemos hacer. No tenemos que pensar, es lo que debemos hacer y por eso lo estamos haciendo. Pero el tiempo fue pasando y la evolución también fue viéndose en este camino. El camino de los rituales. Decía McLaren que hay 4 tipos de rituales que podemos mantener. Los rituales instruccionales o de instrucción, los de revitalización, aquellos que son de intensificación para recordar todo lo vivido antes, y los rituales de la resistencia, que esos forman parte de lo que sucedió después, cuando nosotros nos pusimos a hablar, no solo de una escuela constructivista, sino de algo que algunos posteriormente dijeron que se llamaba la escuela cognitivista, que nos traía un poquito de aquello del conductismo y otro poquito del constructivismo, porque los que tuvimos la oportunidad de pasar por todos los caminos dijimos, nos tienen a todos firmes, en posición 1, se dice, sí, para no errarle. A pasar, hagamos lo que querramos, lo hagamos como querramos. Y nos dimos cuenta que ninguna de las dos nos alcanzaba y que teníamos que pararnos en el medio de la jugada. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Y por allí, hablando de pensadores y hablando un poco de fundamentos, lo busqué a este señor, a Paul Willis, que nos habla de la socialización, de este hecho de entrar en el camino para encontrarnos con los demás y aprender a convivir. ¿Y qué es la convivencia? Es aprender nada más y nada menos que el fundamento del protocolo, el ordenarnos socialmente, el ser partícipes del respeto al otro, del respetarme a mí mismo cuando lo respeto al otro, de generar la posibilidad de que esos rituales inveterados hoy sigan siendo parte de este proceso de socialización. Y fíjense ustedes ahora entrando al protocolo escolar. ¿Por qué decimos rituales de revitalización? Los docentes que hacen carteleras. Hoy, con la participación de los alumnos. Llegó el mes de octubre y pusimos todas las efemérides de octubre, todos aquellos momentos, días especiales que debemos recordar. Y si hay alguno que es muy, muy especial, hacemos un acto. El 9 de julio, el 25 de mayo. Y ahí, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a formar el argentinismo social. Permítame esta expresión, argentinismo. Es decir, nacionalizamos el conocimiento. ¿Y por qué empezamos a nacionalizar? Por esto, porque quisimos celebrar el Día de la Madre, entonces, feliz día mamá, pero quisimos hacer una fiesta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos transmitiendo a nuestros educandos nada más y nada menos que valores sociales, que son los que conforman, y voy de nuevo a la acción protocolar de lo que estamos haciendo. Y llegamos y hacemos un gran friso, ponemos una lámina, las escuelas más avanzadas tenemos una pantalla, y hablamos del 25 de mayo. Y a veces los docentes construimos y a veces restamos un poco. Porque por ahí escuchamos a los chicos que nos dicen, y el 25 de mayo nos independizamos de España. Y cosas así. Entonces dijimos, vamos a tener que ponernos a pensar de nuevo. Vamos a tener que ponernos a pensar la forma en que estamos transitando nuestros caminos. Y leer un poquito más cada uno de los espacios. Porque estos espacios que junto a la memoria nos traen también la evocación de la construcción de la ciudadanía. La escuela sigue siendo el reservorio del ceremonial y protocolo. En la escuela empiezo a conocer cada uno de los símbolos patrios de los cuales hablábamos. En la escuela empiezo a valorar estos símbolos patrios. Cuando el Guille Acosta decía, me emocioné cuando me tocó ser abanderado,
cuando me dijeron, venga acá que usted va a portar la bandera. Ese valor lo forma la escuela. Y a partir de ahí comienza a sostener el protocolo de cada una de estas cuestiones. Pero no solamente eso, aprendemos también que hay organizaciones, porque las efemérides son las evocaciones puntuales de algunas situaciones. Y aprendemos también que cuando llega un acto, tenemos ubicaciones. Cuando los amigos de prefectura contaban en otra dimensión que podemos planificar el acto, como debe ser, que podemos planificar la ubicación, los docentes y la comunidad hacen eso chiquitito así, pero que es el germen para que cuando los muchachos y jóvenes lleguen a ese lugar, tengan por lo menos una noción de cuáles son los lugares preferenciales y cuáles son los lugares que debemos sostener como importancia de cada una de estas cuestiones. Pero por ahí es importante saber por qué surgieron los actos. Pues todos hablamos de los actos, todos hablamos de la precedencia de los actos, pero ¿de dónde y cómo surgieron los actos? Allá por 1880 tuvimos una gran inmigración del 80. Y vinieron nuestros antecesores, los italianos, y vinieron también los españoles, y vinieron los judíos, y vinieron. Vino más gente de la que pensábamos que podía venir a este hermoso territorio que le abrió sus puertas. ¿Y saben qué sucedía? Todos los italianos, el 3, dijeron, vamos a celebrar el Día de la República. Se iban a la plaza y levantaban la bandera de Italia y cantaban canciones en italiano, identificaciones, y hablaban de lo importante que era eso. Y los españoles, nosotros no nos quedaremos atrás, hombre, vamos a hacer lo mismo. Y lo hicieron. Y los judíos, igual. Y cada uno celebraba su día, su fiesta y sus cuestiones. Y nosotros teníamos himno, teníamos bandera, pero no celebrábamos nada. Hasta que fue pasando el tiempo. ¿Y qué pasó? El gobierno se empezó a preocupar, porque decía, ¿qué país tenemos? Tenemos un país para los italianos, un país para los españoles, un país. Tenemos que tener un solo país. Y así fue como se vio que se empezaba a imponer esto, algo, los actos escolares. Y ahí surgieron los actos escolares. Fue una necesidad social de que pensemos que era necesario poder expresarnos. Fue una necesidad social la que nos llamó a cantar el himno. Las maestras de Sarmiento, que habían venido de Estados Unidos, muchas veces les faltaban elementos, pero fue pasando el tiempo y se fueron haciendo estas cosas. Ustedes se dieron cuenta que hay muchas escuelas en todas las provincias que se llaman Pablo Pisurno. ¿Sí? Pablo Pisurno fue un director de escuela. Y Pablo Pisurno fue uno de los que dijo, hay que cantar el himno. Y vamos a cantar el himno en cada una de estas fiestas. Y empezó a reglamentarse y empezó a hacer realidad esto. Entonces se formaban, pero también cantaban el himno y conocíamos la importancia de estos valores. Y así fue como lo encontramos a este señor, Ramos Mejía, que estuvo al frente del Consejo de Educación, fue el que justamente generó el hecho de la instauración de los actos en las escuelas a partir de las recomendaciones del propio gobierno. Y de esa manera empezamos a construirnos. Y en 1901 llegó el servicio militar. Golpeado, querido, más o menos, pero que para mucha gente era como la salvación de un montón de situaciones. ¿Por qué?
porque aprendían socialmente las construcciones que por ahí no habían podido aprender en la escuela. Porque aprendían el valor y la importancia de nuestros símbolos patrios. Porque aprendían que era una realidad todas y cada una de estas situaciones. Y después de eso, en cada una de las escuelas se empezó a reforzar la necesidad y la importancia de algunas tradiciones. Y me pasó una vez en España, cuando entre comillas digo, me criticaron por la forma en que usamos la escarapela. Me dice, si yo sabía a qué refería la escarapela. Claro, la escarapela en realidad, la redondita, viene de la cocarde francesa. Siempre digo que justamente en castellano es la cucarda, esa que le ponen, ¿vieron a los animales cuando los premian? Es esa misma, la rural, sí, allá en Palermo, o en las provincias también. Esa misma es la que devino después en el formato de la escarapela. ¿Y qué es la escarapela? Un distintivo de gloria. Entonces, con picardía, uno de los amigos me dijo, ah, así que la escarapela es un distintivo de gloria. Ya entendí, tengo claro cómo ustedes celebran sus actos. Quiere decir que están contentos que se murió Manuel Belgrano, que están fantásticos porque San Martín ya no está más. Porque ¿cuándo usamos nosotros la escarapela? El 25 de mayo, pero también la usamos el 17 de agosto, el 20 de junio. Indudablemente no es nuestro sentido. Nosotros lo hacemos simplemente como una evocación y una distinción, una identificación, y para eso usamos nuestra escarapela. Pero siempre es bueno y dable aclarar la importancia del uso simbólico que llevamos de cada una de estas cuestiones. Y así fue que la escuela fue cambiando desde este espacio, pero siempre fue construyendo cada una de nuestras cuestiones. ¿Por qué? Porque la escuela asumió el rol de darnos un carácter identitario, de unificarnos y de darnos justamente eso, identidad. Y a eso nosotros fuimos caminando. Dos anécdotas, porque yo también soy un maestro viejo y me gusta contar algunas. Ustedes saben que cada uno de nuestros símbolos tienen algo muy particular, una raigambre extranjera total. ¿Sí? Vicente López y Planes. Decía, ¿qué hago con esto del himno? Iba y venía, iba y venía. Y un día fue al teatro y estaba viendo Antonio y Cleopatra y de pronto vieron que se paró y salió. Salió corriendo y se fue a su casa y se sentó a escribir y escribía y escribía, dicen las crónicas. ¿Y dónde escribía el himno nacional? En una mesita plegable que le había comprado a uno de los invasores ingleses que habían quedado aquí en nuestro país. Es decir, que el himno se escribió en una mesa inglesa. ¿Sí? Y si seguimos un poquito más, nosotros vamos a ver esto. ¿Jura o promesa? Es mi pregunta siempre. Entonces, empecé a recordar y me encontré que antes hasta se le decía jura al principio, porque habían traído de Estados Unidos algo que habían visto con esto, con la jura con el brazo extendido, típico de las escuelas americanas. Y después nos dimos cuenta cómo va a jurar un niño de 10 años con conciencia de lo que está haciendo. Y ahí está muy bien lo que dijiste, querido. No es jura, es promesa. Por eso. Pero un niño de 10 años difícilmente pueda decirlo de esa manera y comprender el significado. Queridos amigos, en definitiva, la escuela es esto, siempre lo sostenemos, el reservorio de nuestro ceremonial y protocolo, que tenemos que seguir luchando para que día a día lo construyamos de la mejor manera
y que lo podamos hacer entre todos a este camino. Como el tiempo nos traicionó, gracias a todos y acá estamos.